Meditaciones navideñas. Una breve mirada a los diferentes elementos relacionados con el acontecimiento que cambió el curso de la historia humana. Nuestro episodio de hoy: dos ancianos privilegiados. En la sociedad existe lo que se llama la lista de deseos. En inglés se dice bucket list, la cual consiste en uno o más deseos que una persona desea ver cumplidos antes de morir. A la verdad, todos tenemos una. Puede ser un viaje alrededor del mundo, una visita a las pirámides egipcias o a la Gran Muralla China, como también para otros puede significar tener una casa propia, aprender a hablar otro idioma, ir de misionero al África o alguna otra parte del mundo. En fin, no alcanzarlo no significa que la persona no va a vivir una vida relativamente normal, pero se mira hacia esa meta con la esperanza de alcanzarla algún día. Algunos pasan al descanso sin alcanzar esa meta y otros, por el contrario, llegan a alcanzarlo. Regresaremos a este concepto un poco más adelante en el capítulo de hoy. Entre las responsabilidades de José y María estaban la de cumplir con todas las peculiaridades de la ley, a la par de que ellos también debían estar cumpliendo cabalmente con todos los requerimientos de esa ley. Pero había 3 ritos específicos codificados en la ley de Moisés que ellos debían tener el cuidado de observar al pie de la letra. Estos eran la circuncisión, el rescate y la purificación. 2 de ellos están registrados en el libro de Levítico, el capítulo 12. Viajemos atrás en el tiempo y vamos a verlos con más detalles y cómo fueron observados al tiempo del nacimiento de Jesús. Cada uno conlleva un tema aparte, por lo que solo vamos a extraer los datos más relevantes. El primer rito era el de la circuncisión. Podemos verlo en el libro de Levítico capítulo 12, versículo 3, donde dice: «Y al 8º día se circuncidará al niño». El segundo rito era el rescate o consagración. Podemos verlo en el libro de Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Allí dice: «Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los niños de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es». Esta norma aplicaba a los primogénitos varones de los hebreos. Todos los primeros hijos varones debían ser consagrados al Señor como una especie de diezmo de entre todos los primogénitos de Egipto, los cuales murieron poco antes de que los israelitas emprendieran el éxodo. Este acto de consagración constituía un recordatorio de ese hecho trágico y era conocido como rescate. Recordemos que a los israelitas se les indicó poner en los dinteles sangre de un cordero sacrificado para así preservar las vidas de los primogénitos hebreos. El tercer rito era la purificación. Lo leemos en el libro de Levítico capítulo 12, versículos 1 al 8. «Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá
33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Este rito estaba dirigido específicamente a la mujer luego de dar a luz un hijo. Aunque el rito se observaba, ya fuese varón o hembra, se aplicaba de manera diferente entre uno y otro. Como vimos, si daba a luz un varón, contraía impureza legal por 40 días, o sea, inmunda 7 días más 33 días de purificación. Mientras que si daba a luz una hembra, la duración de la impureza legal era de un total de 80 días, o sea, 2 semanas inmunda y 66 días de purificación. Pasados los días de purificación, la mujer tenía que presentarse en el templo, donde era declarada limpia por un sacerdote. Esa declaración de limpieza implicaba traer consigo un cordero de 1 año y un palomino o tórtola. Y si no tenía los medios para traer un cordero, debían presentar al menos 2 tórtolas o 2 palominos. Con esta aclaración de estos ritos de la ley mosaica, regresaremos al tiempo del nacimiento de Jesús. El libro de Lucas nos coloca en el tiempo adecuado, el tiempo de la presentación de Jesús en el templo. Vamos a leerlo en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Han pasado 40 días desde el nacimiento de Jesús, y dentro de ese tiempo han cumplido con el requerimiento de la circuncisión, o sea, han cumplido con uno de los requisitos de la ley para la presentación del niño en el templo. Era en ese acto, en el templo, donde oficialmente también se asentaba en los registros el nombre de la criatura. Era una costumbre muy antigua darle nombre a los hijos al momento de nacer, generalmente basado en experiencias significativas en sus vidas. Como par de ejemplos, recordemos el caso de Isaac, a quien llamó a su segundo hijo Jacob, que significa suplantador y también el que agarra el calcañar. Otro ejemplo es cuando Raquel dio a luz a su último hijo. Por lo difícil del parto y la cercanía de la muerte, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza. Como nota de humor, quiero decir que si tuviéramos que ponerle nombre a nuestros hijos luego de ver cómo actúan, habría muchos nombres como ciclón, huracán, terremoto, rebú y muchos otros nombres más. En el caso de José y María, ellos tienen el nombre, pero no le dieron ese nombre al nacer, sino que ya lo tienen desde antes de ser concebido el bebé.
y no por algún hecho fortuito al nacer, sino por una razón especial cuando éste sea adulto. Hoy día las cosas han cambiado mucho desde entonces, porque en estos tiempos modernos los padres generalmente escogen un nombre con anticipación. Sé que la inmensa mayoría de los que escuchan han seleccionado un nombre para sus hijos con mucha anticipación. Al presentarse en el templo, José y María cumplen además con los otros dos requisitos de la ley: declarar a María legalmente limpia y consagrar al niño al Señor. Hasta aquí hemos desempacado un contexto detallado de lo que secuencialmente sigue a la historia del nacimiento de Jesús. Pero de aquí en adelante es donde los verdaderos personajes de nuestra historia de hoy aparecen en escena. Vamos a ver el primero. Leeremos el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La presentación de niños en el templo era algo común en el día a día. El sacerdote oficiaba el rito y escribía el nombre del niño en los registros, una y otra vez, una y otra vez. Ese día, Simeón, este anciano y consagrado judío, fue especialmente impresionado por el Espíritu Santo para que fuera al templo. Muchos de nosotros hemos recibido impresiones similares para estar o no estar en algún lugar indicado, y luego nos damos cuenta que ha sido la mano de Dios la que ha obrado en nuestro favor. Lo mismo pasó con Simeón ese día. Podía haber estado en otro lugar o en su casa, pero no. Sabía que debía dejar de ir a cualquier otra parte y obedecer a esa fuerte impresión para ir al templo. Pero, ¿para qué? Estando allí, vio a esta pareja que traía a ese bebé con ellos. Vio el rito regular del sacerdote y ahí el mismo Espíritu Santo que le había revelado que no moriría sin ver al Mesías, el mismo Espíritu Santo que también lo había impresionado fuertemente para ir al templo, ahora lo impresiona de nuevo y le revela que ese hijo al que están presentando en ese momento es el Mesías que tanto esperaba ver. No había nada diferente en ese niño. Solamente la revelación del Espíritu Santo hizo posible que el anciano Simeón fijara sus ojos en el bebé Jesús. Imposible describir en palabras la emoción corriendo en el interior de Simeón al ver al Dios encarnado. Aquel sacerdote, de acuerdo a la ceremonia usual, tomó el niño en sus brazos y lo levantó para bendecirlo, pero no tuvo la menor idea que tenía en sus brazos a la majestad del cielo. No supo que levantaba en lo alto a aquel quien había venido de lo alto, pero mucho más alto, del mismo cielo. Y entonces concluyó su ceremonia como de costumbre y le regresó el bebé a sus padres. Simeón, con paciencia, esperó que el sacerdote terminara su rito y escribiera el nombre Jesús en los registros. Y entonces toma al niño de los brazos de José y María,
lo levanta en alto y, arrobado en el Espíritu, dice: Señor, ahora ya me puedo morir en paz. Ahora ya soy completamente feliz, porque después de tanto tiempo han visto mis ojos tu salvación. Y allí, al igual que María, Simeón se convirtió en un muy favorecido por tener el muy alto privilegio de no solamente ver en persona al Mesías, sino también tenerlo en sus brazos y bendecirlo. ¡Wow! Aquel hombre acababa de tachar de su lista de deseos el más grande e importante de todos. Está profundamente agradecido a Dios por haber cumplido su promesa, la promesa de ver a Emmanuel. Sabía que estaba viejo, pero también sabía que Dios no miente. Ya no le importa lo que pase mañana, si vive o si muere. Ya eso es secundario para él. Si José y María habían quedado maravillados con lo que le contaron los pastores, ahora lo estaban mucho más al escuchar al consagrado anciano agradecer a Dios por permitirle, por fin, ver al Mesías nacido. Ahora, inspirado por el Espíritu Santo, hace una corta pero abarcante predicción mesiánica cuando dice en el versículo 34: será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y luego, bajo la misma inspiración, procede a decirle algo bien duro y triste para María. En el versículo 35 dice lo siguiente: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Con esta predicción, el Espíritu Santo, a través de Simeón, predijo de una manera sintetizada a María la obra mesiánica de su hijo, que ahora estaba en brazos de Simeón. Esto se cumpliría al pie de la letra, al ser su corazón traspasado de dolor, al ver a su hijo morir en la cruz, vilmente golpeado, dando su vida por la humanidad. No se dice más de este consagrado creyente, pero es más que seguro que pasó al descanso con la esperanza de ser levantado de la tumba para la vida eterna por el mismo Mesías y ahora Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día tuvo el privilegio de tener en sus brazos. Lo cierto es que Simeón pudo ver su deseo cumplido de ver al Mesías y poder tachar ese deseo de su lista, porque el mismo Espíritu que le dijo que no moriría sin cumplirse su deseo, hizo que se encontrara en el lugar exacto y a la hora exacta. Dios tiene el infinito poder de bendecirnos en cualquier parte y a cualquier hora, pero hay ocasiones en las que se necesita estar en un lugar y momento específicos. Así es como podemos ver a Zaqueo buscando una oportunidad para ver a Jesús. Y el lugar elegido, un árbol sicómoro, hizo que fuera visible no solo de la multitud, sino de Jesús mismo. De la misma forma podemos ver muchos otros, ciegos, cojos, paralíticos, poseídos, quienes por estar en el momento y hora exactos recibieron la bendición. ¿Qué mayor deseo puede haber en la lista de un paralítico? Pues poder caminar. ¿En la de un sordo? Pues poder oír. ¿En la de un ciego? Pues poder ver. Como en el caso de aquel ciego a quien Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? La respuesta del ciego obviamente era la número 1 en su lista. Respondió: Señor, que reciba la vista. Y su petición fue concedida. Alguien se preguntará: bueno, pero Jesús no está físicamente con nosotros hoy. ¿Cómo entonces podemos estar en el lugar y la hora adecuados para ser bendecidos? Respondemos: el momento en que un corazón sincero y humillado
clama en oración a Jesús por una necesidad, ese es el momento y la hora adecuada para recibir su divina atención y bendición. El ladrón en la cruz estuvo en la peor circunstancia de su vida, clavado en una cruz. ¿Qué más podía haber pedido en ese momento? ¿Qué habría pedido usted o yo? Pues que hiciera un gesto y lo ayudara a bajarse de la cruz. Pero supo que eso no iba a pasar. No porque Jesús no pudiera, sino por ver que ese hombre justo, colgado junto a él, estaba dispuesto a llegar al final. Y reconociendo en él al Hijo de Dios, solo le bastó mirar a su lado y pedir a Jesús con toda sinceridad que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y recibió la confirmación instantánea de que entraría en la Canaán celestial en un futuro no muy lejano. Si dejamos que Dios nos dirija, Él sabrá cuál es para nosotros el mejor lugar y la mejor hora para estar. El relato prosigue y nos trae a escena a nuestro segundo personaje del episodio de hoy, Ana. Pero vamos a leer el relato sobre ella en el resto del capítulo 2 de Lucas, los versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí está descrita Ana como hija de Penuel o Fanuel, de la tribu de Aser. El relato la describe como profetisa, de hecho la única mujer mencionada con ese título en la palabra. Y también dice que era de edad avanzada. No nos adentraremos muy profundo a la historia personal de ella, pero se estima que Ana se casó cuando rondaba los 14 años de edad, lo cual era común para una joven judía, ya que era considerada adulta desde los 12. De su estado civil en el momento de lo sucedido en el templo, el versículo 37 nos dice que había enviudado hacía 84 años. Pero el mismo versículo 37, a la vez, en su segunda parte, nos habla de su experiencia espiritual, donde dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hay una frase muy cotidiana y muy usada en la sociedad que dice, bueno, si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Puede referirse al lugar de domicilio, lugar de trabajo, de diversión, en fin, habla de alguien quien conoce y sabe dónde localizar esa persona. Esta frase se cumple a la perfección en esta mujer, de quien se dice poco en palabras, pero mucho en significado. Cualquiera que quisiera encontrar a Ana solamente tenía que ir al templo y allí la encontraba. Y allí precisamente la coloca el relato bíblico. Se encuentra en lo que era su ambiente natural. Ana es otro ejemplo de lo que es estar en el lugar exacto y a la hora exacta. Pero nos cuidamos de decir que lo suyo no fue mera coincidencia. Estar en ese lugar y en ese momento fue obra del Espíritu Santo, quien la impresionó igual que a Simeón de estar presente, lo cual podemos notar en la primera parte del versículo 38, donde dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ella bien pudo haber ido a otro lugar o a cualquier tipo de diligencia y perderse ese momento único y que jamás se repetiría. A veces, una fotografía perfecta se pierde por no sacar a tiempo una cámara, se puede perder un tren por haber ido momentáneamente al baño, como también
puede perderse el nacimiento de un hijo o de una hija por un retraso en el vuelo. Pero el Espíritu Santo la guió para que Ana estuviera allí en el momento adecuado. Y, como Simeón, pudo ver en aquel bebé lo que ni el sacerdote ni los demás presentes pudieron ver. Y es que la revelación de lo alto está reservada para los que esperan en Jehová con ayuno y oración, para los que abren su corazón y entendimiento a las impresiones del Espíritu Santo, para aquellos que esperan la manifestación de Jehová en sus vidas sin importar cuánto se demore. Esta era la condición de estos consagrados ancianos, cuya fe y perseverancia fueron recompensadas por el cielo ya al final de sus vidas, al permitirles ver en persona al mismo Hijo de Dios. Luego de esta experiencia, única en la vida de Ana, la segunda parte del versículo 38 dice: daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos los que estaban allí presentes escucharon su alabanza a Dios, y su testimonio no se quedaría allí en el templo, sino que hablaba de ese niño a todos los que, como ella, aguardaban en sus corazones la esperanza de la salvación a través del Mesías prometido siglos atrás. La vida y el ejemplo de estos dos personajes nos habla de dos vidas consagradas a Dios y dirigidas por la omnisapiencia del Espíritu Santo. Esta misma experiencia está a nuestro alcance. Todo el relato del libro de Lucas, concerniente al nacimiento de Jesús, concluye con ellos. Al igual que Simeón, estamos seguros de que Ana, la profetisa, durmió con la esperanza de la vida eterna por medio del Mesías, a quien tuvo el privilegio de ver en persona ese día en el templo. Será pues hasta el próximo episodio. Dios les bendiga.